El viernes por la mañana, la UDI se convenció de apoyar el intento de destituir a Claudio Rego como gobernador metropolitano. Días antes, el 5 de junio, el Partido Republicano ya había anunciado lo propio luego de que Tele 13 revelara que la Contraloría detectó el uso de recursos públicos en la campaña de reelección de Rego y que, se supo además, el ente controlador envió los antecedentes al Ministerio Público para que investigue. Bueno, ya hemos escuchado harto de ese informe de lo que se trataba. La gobernación contrató sesiones de coaching por más de 30 millones de pesos y la Contraloría cuestionó algunos pasajes de esos talleres. Por ejemplo, en uno de ellos se aludía a Francisco Rego, el entonces contrincante de Claudio Rego en la reelección de noviembre del año pasado. El último miércoles, el exalcalde en una sesión del Consejo Regional Metropolitano se defendió ante los cores por este informe y dijo que esas sesiones de coaching que realizaba consultoría Vera y Asociados se hacen desde 2021 y que han participado desde ese año hasta ahora 981 funcionarios. Como para, digamos, explicar que no solamente él recibía estas sesiones. Al mismo tiempo, Rego detalló sus gastos electorales y dijo que contrató a empresas especializadas en campaña como, agregó, en ningún caso lo es la consultora del español Juan Vera. Yo sí hice estudios para mi campaña, yo sí financié mi campaña y lo hice con fondos de 2 créditos que rendí al servicio electoral y que fueron aprobados, dijo súper enfático en esa misma sesión. Pero el informe de la Contraloría no fue lo único que vino a remover el tablero, porque el jueves los cores de la UDI, que ese día aún tenían dudas sobre si iban o no a ir al Tribunal Electoral para destituir a Orrego, descubrieron otros antecedentes. Según ellos, la Gobernación Metropolitana contrató una asesoría por más de 50 millones de pesos entre 2022 y 2023 de la Fundación RIMISP, directorio del que formaba parte Claudia Serrano, madre de Miguel Crispi, que en ese momento era subsecretario de Desarrollo Regional. Un dato que alertó mucho a la UDI, le dio más peso a la decisión y que de hecho ese fue un dato que circuló el fin de semana en el Mercurio. Pero más allá de ese dato en particular, en la UDI ya están convencidos de que lo más grave del caso son los tratos directos que mantenía la gobernación metropolitana. Y en medio de la discusión que se daba en Chile Vamos sobre si apoyar o no la solicitud ante el Tricel, en la mañana de ayer, Orrego lo entregó su computador y dispositivo móvil a la Fiscalía y a OC7 de Carabineros, que fue un poco confuso en la mañana, lo hablábamos de si era allanamiento o no. El dispositivo de él y el computador lo entregó voluntariamente. Claro, en el caso del gobernador Claro, fue voluntario. fue voluntario. Y por supuesto que la llegada, la entrega de estos dispositivos sorprendió a los cores que no manejaban, por cierto, esta información, lo que iba a ocurrir. Ahora, el abogado de Rego, José Pedro Silva, salió a aclarar que no se trataba de un allanamiento, como bien explicábamos en la mañana, sino que de una colaboración con la justicia. Estas diligencias no fueron producto de una orden judicial, sino que el gobernador y su equipo accedieron voluntariamente a hacer entrega de sus dispositivos móviles, de sus correos y de sus computadores, dijo el abogado. Lo mismo que el propio afectado, que hasta ahora estaba en una actividad de la mañana en la Florida, que dijo que tenía la conciencia tranquila y que había sido todo voluntario. Pero bueno, esta no es la primera vez en todo caso que Orrego tuvo que referirse a un caso judicial. Ha tenido que responder por el traspaso de más de 1.600 millones de pesos a la Fundación Procultura, hoy investigada por el Ministerio Público, porque hasta hace pocos días Orrego tenía que seguir dando explicaciones, sobre todo en este caso, especialmente por la cercanía que tenía con el principal imputado de este caso, Alberto Larraín. Y ayer, tras las diligencias del Ministerio Público, les siguió lloviendo sobre mojado porque se concretó la renuncia de Mayuri Reyes, jefa de la División de Presupuesto e Inversión del GORI, con quien trabajaba al menos desde 2005, como hemos conocido. Su nombre, el nombre de Mayuri Reyes, había salido a la palestra luego que los cores de Chile Vamos acusaran un conflicto de interés dado que la funcionaria tiene una sociedad comercial desde 2021 con el contador José Solís Venegas. ¿Cuál es esa sociedad? Agema Asesores y Consultores Limitada, que tenía 2 contratos con el GORE por más de 100 millones de pesos, y sus oficinas también fueron allanadas este lunes. Con todos sus antecedentes sobre la mesa, los abogados de la UDI y Republicano están ya redactando el escrito a toda máquina para solicitar la destitución de Claudio Rego ante el Tribunal Electoral. Pablo Tolosa y Max Pavés por la UDI son los principales redactores del texto, pero también participan los republicanos Emiliano García y los propios cores, que son abogados como Ignacio Dulger y Felipe Cerey. O sea, el team contra Isabel Allende funcionando, pero Ahí voy, Emiliano ahí voy, García y sí, Max Pavés. exactamente. En el escrito quieren levantar al menos 7 temas y me cuentan que
más tratos directos, que es lo que más les preocupa, porque ya creen que es una especie de mecanismo de parte de la gobernación. No saben si con la venia del gobernador o con el descontrol de la gestión, que ambas cosas pueden ser muy complicadas. Pero antes que eso, necesitan las firmas. De 34 consejeros, necesitan 12 integrantes del consejo para ir hasta el tribunal electoral, y la bancada más grande es la de los republicanos, que tienen 11, o sea, les falta uno al menos. La UDI son 4, mientras RN son 6. En todo caso, la derecha tiene mayoría en este consejo. Claro. La Tiene UDI 21 de 34. Exactamente. La UDI está totalmente alineada, digo, tras la estrategia de sus cores que lidera Álvaro Belolio, y con eso ya tendría las firmas necesarias, pero sí quieren un apoyo transversal, y RN no está nada convencido. Ellos prefieren ir más lento, paso a paso. Si bien han tenido más de 5 o 6 reuniones ya entre el lunes pasado hasta ahora, no están convencidos de pedir la destitución. Quieren primero ver los resultados de una comisión investigadora que se va a conformar mañana miércoles en el Consejo, ¿Ya? y se hace a través de un sorteo. Se eligen 5 integrantes y esta comisión tiene 45 días hábiles para funcionar. Y es el equivalente 45 de las comisiones parlamentarias, digamos. Parecido, pero Ya. tiene un más corto tiempo de funcionamiento, aunque en la UDI no le tienen mucha fe, dicen que en general hay antecedentes de que han sido lentas. De las pocas que ha habido, lentas. En fin, en RN también ronda el fantasma, por supuesto, de las acusaciones constitucionales fallidas en el Congreso, que ya sabemos son 8, y temen que en el Consejo Regional tampoco se logre el objetivo. En la UDI eso dicen que es ridículo, porque en este caso la destitución no depende de Cores, que se ha creído un poco eso, sino que ellos van a elevar la solicitud al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral es el que decide de acuerdo a los argumentos que presentan. No hay votaciones de los Cores. Y ahí voy, Iván, a lo que tú decías, porque las fichas están puestas totalmente en Max Pavés, quien es uno de los abogados que logró la destitución de Isabel Allende del Senado por la fallida compra de la casa del expresidente. Pavés tiene como compañero a Pablo Tolosa, que es querellante del caso Convenio, a quien le atribuyen bastante una buena gestión al menos en Democracia Viva, Procultura, en fin. Una dupla de oro, dicen en Chile Vamos. Hasta acá entonces hay 2 procesos que deberá enfrentar Orrego: el judicial a través de la investigación del Ministerio Público, y el político electoral, digamos, del tribunal calificador de elecciones. En el caso del primero, ayer la fiscal Constanza Encina confirmó que este jueves Orrego declarará en calidad de imputado por el delito, que era algo que no sabíamos bien en qué calidad estaba, y ya se confirmó que es imputado. Ahora, de nuevo, Pero él que dice no es Procultura, es el otro caso. No, estamos en caso estamos del coaching. Todo lo que estamos hablando del coaching, exacto. Todo esto es coaching. Pero al menos la calidad de imputado lo confirmó la propia fiscal. En cuanto al juicio político, bueno, el Tribunal Electoral puede tardar hasta 6 meses o un año en tomar una decisión, y eso es súper clave porque estamos en un periodo de elecciones presidenciales, en las que tanto el Consejo Metropolitano como los partidos oficialismo, hay gente que sostiene que Orrego no perdía la esperanza de participar. De hecho, en el verano, Iván, ¿te acuerdas que en Hablemos a las 12 con Camilo Escalona, cuando había resistencia a Carolina Toá como carta presidencial, nombraba a Claudio Orrego? No perdía esperanza como No perdía presidencial. esperanza. Claro. Finalmente, con más o menos corcoveo, el PS terminó respaldando a Toá, pero todavía no se apagan los rumores que dicen que en caso de que la exministra pierda la primaria, podría emerger por el lado una candidatura de Claudio Orrego. Pero hoy, en cambio, en medio de este caso, sus posibilidades se ven bastante truncadas porque los tiempos no dan. Como les decía, el TRICEL tarda al menos 6 meses, y bueno, la justicia, ya sabemos que los tiempos son bastante largos. Ahora, el círculo más íntimo de Orrego asegura que tanto el gobernador como ellos confían en su honestidad, aunque claro, nadie puede descartar que al menos hay errores administrativos. ¿Cuán caro podrían costarle esos errores? Está por verse. Lo que sí, Orrego la tiene difícil. En el mundo político me decían ayer que quizás esta vez le pesará haber escogido la vía libre, independiente, porque hoy no hay ningún partido que salga a defenderlo. Y una destitución es la muerte política, y eso no lo digo yo, lo ha dicho el propio Orrego. Ya, está muy difícil la cosa, y probablemente esto va a terminar en el Tribunal Calificador de Elecciones, entonces, donde se eleva esta solicitud. En Chile Vamos le tienen fe a Max Pavés, en Altas Republicano expectativas. le deben tener Sí, harta fe a Emiliano García, por supuesto. que hizo lo propio Que hizo lo en el propio con caso Allende, de Isabel exactamente. Allende, sí, ante el Tribunal Constitucional.